Muy bien, Malena. La primera pregunta es una presentación para que nos expliques quién eres y un poco a qué te dedicas. Excelente, gracias. Muchas gracias por la invitación, José. Yo soy Malena Guamán. Yo soy madre y profesional de la salud, experta en todo lo que es parentalidad positiva para el TDAH. Soy la creadora del espacio Padres Positivos, que está encargado de psicoeducar a los padres y de brindar programas de entrenamiento en el manejo conductual a padres y madres de niños y adolescentes con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Este espacio fue creado ya en el año 2014. Venimos trabajando con muchas familias, de padres, o digamos padres y madres de niños con este trastorno, psicoeducando y trabajando más que todo en base a crianza positiva, ¿no? Crianza positiva para poder acompañar a sus hijos, conocer la naturaleza del TDAH y a través pues del acompañamiento que hacen los padres en el desarrollo del niño, llevarlos a desarrollar todo su potencial. Bien, hoy vamos a tocar un poco el tema del TDA. Vamos a ver un poco cómo esta condición, oye, pues, cómo se convive con algo así, dado que tú eres una especialista en esto. Y te quería preguntar cómo te especializaste en el TDA, cómo surge esta curiosidad. Es una historia un poquito, vamos a tratar de resumirla, pero mi interés parte de la experiencia como madre, ¿no? Yo tengo un hijo con TDAH que fue diagnosticado hace 17 años, cuando no se conocía mucho sobre el trastorno, y para mí fue todo un reto comprender, ¿no?, la condición de mi hijo, aceptarlo. Al inicio fue difícil, era poco creíble cuando te dicen que tu hijo tiene una condición como el TDAH, porque tú lo ves y lo que ves es como todos los niños, solo que un poco más exagerado, ¿no? Es un chico más inquieto, más distraído que los demás y crees que con el tiempo se pasará, pero resulta que no es algo tan simple. A mi hijo lo diagnosticaron cuando tenía 5 años, 9 meses. Me dijeron que tenía un pronóstico reservado y me mandaron a hacer terapias. Y te soy sincera, en ese momento no tomé conciencia de esto. Es más, el médico no me lo explicó tan bien, no explicó tan bien qué pasaba con mi hijo y yo creí que había exagerado. Consulté con la maestra me dijo, no, todo está bien, lo que pasa es que los médicos ahora se han puesto de moda de estar diagnosticando con esto a los niños, y la verdad que no tomé acción. Mi hijo se empezó a complicar y llegó a los 9 años donde ya había pasado por muchos colegios, estaba con dificultades en el aprendizaje, empezó a desarrollar un trastorno de ansiedad, yo buscando ayuda por aquí y por allá. Una psicóloga me dijo, bueno, ¿sabes qué? Lo que tiene Diego no es psicológico, no es emocional, no es conductual, es biológico. Y me mandó al neuropediatra y fue ahí que recordé, dije, bueno, mi hijo ya lo había visto un neuropediatra, así que volvimos al neuropediatra, estaba jubilado, así que busqué otro y nuevamente me confirmaron el diagnóstico y me dijeron medicar. Medicar asusta a los padres. Tuve que leer bastante, fue en ese momento que empecé a entrar en ese mundo. Mira, ya habían pasado como 3, 4 años del primer diagnóstico y en ese momento empecé a entrar en el mundo del TDAH. ¿Por qué? Porque cuando mediqué a mi hijo vi el cambio. Vimos el cambio con mi esposo, vimos cómo todas las dificultades que él tenía empezaron a solucionarse, empezó a bajar todo este tema de su ansiedad, en el colegio empezó a rendir más, a concentrarse. Entonces, al ver ese cambio, dije, esto existe, o sea, no es un cuento. Y ahí es ahí donde yo comienzo con toda la especialización, ¿no? Comencé formándome como coach de TDAH, ahí entré a este mundo, luego empecé a leer muchos libros, investigaciones. Eh, no me quedé satisfecha solo con haber hecho el curso de coaching, así que me especialicé, o mejor dicho, tomé la maestría en neuropsicología. Leía tantos libros y tantas investigaciones que hablaban mucho de la mejor manera, o sea, de la intervención adecuada en el TDAH era la medicación, el tratamiento farmacológico, pero también era importante que los padres nos formáramos en programas validados científicamente, programas formales sobre el manejo conductual. Yo buscando estos programas es que llego a Triple P. Triple P es un programa de crianza con más de 40 años de trayectoria, validado científicamente y que se utilizaba también para ayudar a padres de familia que tuvieran niños con la condición. Eh, Me fui a capacitar, fui a Chile, me formé como facilitadora de Triple P,
de este programa de parentalidad positiva y bueno, aplicándolo a mi vida me ayudó un montón. Y después con las familias con las que empecé a trabajar, empecé a ver resultados y ahí empezó todo este trabajo, ¿no? De ayudar a las familias o de trabajar con familias con esta metodología de Triple P. Y para qué ya tengo, ¿cuántos años van a ser? Ya van a ser como 10 años, 2014 inicié, estamos en 2023, entonces trabajando con más de 250 familias, ya perdí la cuenta también, pero veo resultados, resultados cuando las familias se comprometen y se ponen en acción, sobre todo cuando los chiquitos son más pequeños, porque he trabajado con todas las edades, ¿sabes? Desde los 3, 4, 5 hasta los adolescentes. Y donde ves cambios más rápidos, pues es con los niños, ¿no? Las familias que tienen niños pequeños. Qué interesante, Malena. Me ha gustado mucho este resumen que ha hecho de tu trayectoria, que ha abarcado muchísimo, muchísimo trabajo con muchísimas familias. Y una de las preguntas que me gustaría hacerte es, con los niños o personas con las que trabajas, ¿cuáles son los síntomas más comunes que encuentras en los casos de TDAH? Cuando me llegan las familias, me vienen pues generalmente vienen preocupadas, uno, porque ya tienen un diagnóstico de TDAH y otros porque están buscando respuestas a los comportamientos que tienen sus niños. ¿Y cuáles son esos síntomas más frecuentes? Tiene que ver mucho con la disfunción ejecutiva. O sea, los padres generalmente buscan ayuda. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho manejar el comportamiento de sus niños en el día a día. Les cuesta mucho de que sus niños sigan indicaciones, que puedan adquirir hábitos, que puedan aprender de sus errores, seguir rutinas, controlar sus impulsos, mantenerse quieto, no interrumpir, manejar las frustraciones, organizar su día a día, por ejemplo, ¿no? Sus habitaciones, su escritorio, su mochila. Les es difícil comenzar las tareas escolares, sobre todo las tareas que son más demandantes, de esfuerzo, les cuesta mantenerse en ellas, darse cuenta cómo sus comportamientos están afectando a otros. Después también vienen los padres porque hay quejas en relación al colegio, ¿no? Quejas que la maestra manda diciendo pues que su hijo no completó la tarea, que no cumplió con lo que se tenía planificado, que completen en casa, o que de repente su hijo no se comportó de la manera adecuada, que peleó con algún compañerito, que se puso un poco irritable, a veces vienen con problemas de agresividad. Y esas son, digamos, todo lo que los padres vienen a querer aprender a manejar con nosotros, pues son los síntomas del TDAH, ¿no? Yo cuando los escucho y empiezan a describir, la descripción simplemente son los síntomas del trastorno. Todo esto que te he descrito son los síntomas que vamos a ver sobre todo en niños que son diagnosticados con TDAH, ¿no? Y que también pueden ser que lo vemos en los demás niños, pero la diferencia es que en los niños con el diagnóstico estos síntomas son pues más frecuentes, son más intensos y ya están repercutiendo en la vida del niño. Están causando problemas en su vida social, emocional, en sus relaciones familiares, con su autoestima, su calidad de vida se está viendo deteriorada. ¿Te has encontrado alguna situación en la que los padres tengan hijos los que además del TDAH presentan otro tipo de trastorno? ¿Y cómo se relacionan entre sí? Claro, sabemos que el TDAH en un 80% no viene solo. Muchas veces viene acompañado de otro trastorno que le llamamos comorbilidad o trastornos asociados al TDAH, ¿no? Yo generalmente, para trabajar con las familias también es importante conocer todo ese contexto y conocer con qué más viene el niño, porque hay cosas que sí tienen que ser abordadas con especialistas, no directamente con el niño. Como por ejemplo, si son niños que tienen TDAH y además un trastorno de la comunicación o un trastorno del lenguaje, pues necesitan sí que tengan una intervención a través de un logopeda, ¿no? Que tenga un tratamiento o una terapia de lenguaje. También vienen niños, por ejemplo, con trastornos de la coordinación o trastornos motores que también necesitan una intervención especializada con el niño, que puede ser a través de terapia física o terapia ocupacional. Eh, Cuando me vienen padres que tienen un trastorno muy frecuente, digamos, en el TDAH es el trastorno negativista desafiante. Entre el 40 y 60% de chicos con TDAH tienen también un trastorno negativista desafiante.
Esto también lo manejamos con los programas que brindamos nosotros en Padres Positivos, ¿no? Porque aquí el trabajo es con los padres. Los padres tienen que volverse expertos en su hijo y tienen que tener herramientas de manejo conductual con los niños, ¿no? Porque es la manera de poder solucionar, digamos, o abordar este tipo de trastornos. Muy aparte, o sea, lo que nosotros trabajamos tiene que ir junto con el tratamiento médico. Sabemos que hay pilares, ¿no? En el tratamiento del TDAH. También he tenido, por ejemplo, niños que me vienen con trastorno del espectro autista asociado, pero eso sí, yo trabajo cuando es un grado 1. Un TDAH más un TEA de grado 1, podemos también trabajarlo y ayudar con el programa. Si ya vienen otros trastornos más severos, sí sugiero una intervención más especializada con ya psicoterapeutas, ¿no? En algunos casos. Sí tenemos que hacer bien esa evaluación. Malena, ¿es posible fomentar que los padres intenten inculcar a su hijo rutina o alguna serie de hábitos que ayuden a compaginar o a convivir con el TDAH? Claro que sí. Los padres aprenden, digamos, a ayudar a, digamos, a trabajar este tema con sus hijos en casa cuando empiezan a conocerlo, ¿no? Lo importante es que primero empiecen a conocer el TDAH. Cuando ellos ya tienen conciencia de lo que es el trastorno y cómo es que el niño se está desarrollando, qué es lo que está pasando en el cerebro de sus hijos, ellos ya, digamos, van a tener las herramientas más claras para poder abordar. Sabemos que cada familia es única, cada niño es único, entonces nosotros tampoco no damos recetas mágicas, ni tocamos el tema de una manera general, ¿no? Es decir, todos los padres tienen que hacer esto, tienen que entrar a hacer rutinas, tienen que entrar a hacer tabla de conductas y estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer primero la familia. Y la familia tiene que conocerse también primero cómo funciona. Nuestra metodología es ayudarlos a encontrarse, a conocerse, a saber cómo funcionan para poder identificar lo que pueden adaptar a su realidad. Es cierto que vamos a escuchar en el tema del TDAH que los chicos sí necesitan estructura, que necesitan, digamos, organización, que necesitan seguir ciertas rutinas, pero a veces en estas familias también tenemos padres con TDAH. Y los padres con TDAH nos cuesta, digo nos cuesta porque soy una de ellas, nos cuesta mucho seguir todos estos parámetros y a veces nos causa más frustración cuando nos dicen que tenemos que hacer esto, esto y esto, ¿me entiendes? Entonces, la idea que nosotros desde Padres Positivos, desde mi escuela, lo primero que hacemos es conocer qué cosa te funciona, cómo funciona tu día a día, cómo funciona tu familia, qué cosa te funciona y qué es lo que no te está funcionando, qué es lo que no te está ayudando a poder regular a tu niño, poder ayudarlo a desarrollar estas habilidades para ver qué posibles modificaciones podemos hacer en ese campo, guiándonos digamos, de lo que dice Triple P, ¿no? El Triple P te brinda las estrategias que funcionan en la mayoría de familias. Entonces, ¿cuál de estas podemos aplicar en la tuya para que podamos modificar esta situación? Entonces, no tenemos, digamos, recetas mágicas ni parámetros para todas las familias. Tenemos que adaptarlo de acuerdo a la realidad de cada familia y cada familia tiene que poder identificarse. Así que lo que sí promovemos mucho, y eso sí, en todas, es qué tipo de interacción tienes con tu hijo. Creo que esa es la base para todo. Lo que sí buscamos es que no tanto que modifiquen su estilo de vida o la forma como funcionan, sino qué interacciones tienes tú con tu hijo en el día a día. ¿Cuáles son esas interacciones? Porque esas son las que al final van a marcar la vida de ese niño, ¿no? Si todo el día estás peleando con tu hijo, todo el día estás dando indicaciones y teniendo conflictos, no va a haber una buena evolución del TDAH, no va a aprender a regularse y no va a aprender tampoco las habilidades que necesita, ¿no? Entonces, lo que sí incidimos mucho en nuestros talleres es identificar ese tipo de interacción y cómo poder hacerlo positivo.
¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los padres con hijos con TDAH y cómo los abordas desde tu programa? Ok. eh, los desafíos más comunes, el momento en que los padres buscan mucha ayuda y se encuentran desesperados en el tema de la escolarización, te diré. El tema de las tareas escolares, cuando el niño no rinde, eh, porque, bueno, vienen muchas quejas por parte del colegio y porque los padres a veces no saben cómo intervenir o cómo acompañar a su hijo en todo este proceso, ¿no? La frustración que tienen tanto los padres como los niños. Y lo que también poco a poco va mellando la autoestima del niño al no tener logros. Entonces, es uno de los desafíos grandes porque ya aquí no solo depende de la familia, no solo depende de nosotros como padres, sino que depende también de la escuela. Qué tanto la escuela quiere ayudar, qué tanto los profesores quieren trabajar en equipo. Entonces, es un tema un poco que a veces es un poco más complicado, ¿no? Entonces, aquí la idea es fortalecer a los padres eh, para que primero traten de conciliar con el colegio y trabajar en equipo con los maestros para poder ayudar a sus hijos y en caso de no encontrar esa conciliación o ese trabajo en equipo, pues hay que pensar de repente en la posibilidad de buscar otro espacio, ¿no? De buscar otro entorno, otra escuela donde el niño pueda, eh, digamos, funcionar y pueda tener ese apoyo que necesita. Otra de las cosas que vienen, otras de las frustraciones es en el tema social también, otro de los grandes desafíos, que son chiquitos que a veces no son aceptados por otros niños o por las mismas familias que también no quieren que sus hijos se junten con ellos. Es otra de las preocupaciones que vienen los padres. Entonces aquí también tratamos de fortalecer a la familia para que nosotros sabemos que las interacciones sociales empiezan o las habilidades sociales empiezan a aprender en el hogar, ¿no? Entonces, cómo las familias están interactuando con sus hijos, se relacionan con ellos, trabajar en casa y después buscar entornos donde el niño pueda socializar, entornos donde encuentre niños con los mismos intereses. Y ahí vienen a veces los clubes deportivos o de repente talleres de arte, otros tipos de talleres donde los niños tengan habilidades y puedan encontrar niños también con sus mismos intereses. Y entonces ahí empiezan a socializar, ¿no? Qué bueno. Oye, ¿crees que hay estigmas o ideas equivocadas comunes sobre el TDA en los niños? ¿Sabría decirnos cuáles son? Eh, bueno, lamentablemente, a pesar de toda la información que se tiene sobre el trastorno, aún es un trastorno incomprendido, ¿no? Se piensa pues que los comportamientos de los niños con TDAH son el resultado de una crianza ineficaz, de la falta de límites, cosa más alejada de la realidad, ¿no? Entonces, entender realmente la esencia del trastorno es difícil por la sociedad. Mira, a pesar de, como te digo, de tanta información, hasta hay profesionales que no lo entienden y no lo comprenden, a veces terminan culpando a la familia. Si bien es cierto, la crianza o la parentalidad influye mucho en la evolución del TDAH, pero no es causa de TDAH. Y eso sí hay que tenerlo claro, ¿no? Porque a veces los padres se sienten culpables y al sentirse culpables no ayuda a que puedan ejercer una parentalidad positiva y tener esa confianza de que con lo que ellos hacen pueden ayudar mucho a sus hijos. Entonces es algo que tenemos que todavía cambiar en la sociedad. Yo lo veo en mis publicaciones muchas veces, cuando pongo algunos posts, que por ahí nunca falta un comentario donde dice el TDAH no existe, o los papás tienen que poner más límites. Nunca faltan esos comentarios en algunos de las redes sociales. Entonces, simplemente uno queda, bueno, todavía hay mucho que trabajar, ¿no? Todavía falta sensibilizar mucho sobre el trastorno. ¿Qué tipo de evaluaciones o pruebas haces para ver la evolución de tu trabajo? Eh, Mira, en el taller que nosotros trabajamos o en la escuela de padres, las familias siempre entran y hacemos una evaluación previa. Les aplicamos una serie de tests
que van a darnos datos, por ejemplo, de cuál es la percepción sobre el comportamiento que tienen ellos de su hijo, ¿no? ¿Qué áreas creen que ellos que todavía sienten que todavía no lo están controlando, manejando, que el niño todavía falta desarrollar, es decir, en el tema social, en el tema emocional, en su relación con los pares, también, por ejemplo, temas conductuales, ¿no? Hacemos un cuestionario que aplicamos a los padres. También aplicamos un cuestionario que evalúa un poco el estilo de crianza que ellos tienen, si es un estilo autoritario, permisivo, o si es un estilo de repente un poco hostil. Entonces también entran sabiendo, nosotros sabemos más o menos para dónde tienden, ¿no? Su estilo de crianza. Vemos también el conflicto que existe o los desacuerdos que existen entre los padres a la hora de poner reglas, poner límites o disciplinar al niño. Y también vemos los niveles de depresión, ansiedad y estrés que tienen los padres. Esto es un pretest. Es así como nosotros evaluamos cuando llegan al taller. Luego comenzamos a aplicar, ¿no?, las estrategias, trabajamos con ellos y volvemos a aplicar este cuestionario, este post-test, ¿no?, para ver cuál ha sido la evolución y el resultado del taller. Y lo que hemos visto, pues, es que sí hay cambios. Como te digo, cuando los niños son más pequeños, los cambios son más notorios. Eh, Mejora bastante el comportamiento de los chicos, según los resultados que tenemos. Es más, el estilo de crianza también llega a encontrar un equilibrio entre lo que es la amabilidad y la firmeza, ¿no? También baja mucho los niveles de sobrereactividad. Padres que llegan que son sobrereactivos, después del taller logran disminuir bastante esta sobrereactividad a la crianza, ¿no? A las respuestas, digamos, de las conductas desafiantes de los chicos. Los niveles de estrés, de ansiedad también disminuyen y lo que es increíble, disminuye bastante los desacuerdos cuando ambos padres participan. Cuando ambos padres participan, hemos visto que los conflictos que tienen en la crianza llega a disminuir bastante. Así que ahí es donde tenemos buenos resultados. Malena, ¿qué consejo le darías a unos padres que acaban de recibir un diagnóstico de que su hijo tiene TDA para trabajar un poco esta primera toma de contacto? Cuando reciben un diagnóstico de TDAH, yo sé que a veces los padres se van a sentir desorientados, ¿no? No sabemos por dónde empezar, también me ha sucedido. Lo primero que yo les diría, ¿no? Si tu hijo acaba de ser diagnosticado, empieza por informarte. La información es lo que nos va a dar la calma. Cuando tú conozcas realmente qué es el TDAH, qué es lo que hay detrás y qué es lo que realmente va a ayudar a tu hijo, lo que dice la ciencia. Hay que informarnos, eso sí, yo les pido que revisen información basada en evidencia científica. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que esa información que tú recibas, que te dé nombres, que te dé datos, que te dé cifras, que sea emitido de repente por entidades de salud, eh, por profesionales que tienen experiencia en el tema y que vengan a Padres Positivos porque aquí damos esa información, ¿no? Desde la ciencia y desde la experiencia también personal. Entonces les vamos a dar información, les vamos a dar bibliografía para que lean y tengan ese conocimiento sobre el TDAH basado en ciencia, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es psicoeducarse. Psicoeducarse es decir, volverse expertos en TDAH, leer todo lo posible sobre TDAH para comprender el trastorno y poder acompañar a sus hijos y después formarse en lo que es el manejo conductual, entrenamiento para padres de manejo conductual, ¿no? La crianza es mucho más importante que las terapias. Las terapias te van a dar pautas, sobre todo cuando los trastornos asociados son los que tenemos que trabajar con los niños, pero si los problemas son emocionales, sociales, conductuales, somos nosotros los padres los que tenemos que estar, los que tenemos que ser expertos en el manejo, ¿no? Porque vamos a preparar a las personas que interactúan con nuestro hijo para poder ayudarlo a regular el comportamiento y también vamos a escoger esos entornos donde nuestro hijo va a desarrollarse para poder también desarrollar todo su potencial, ¿no? Bueno, Malena, hemos llegado al final de la entrevista y, hombre, llegados a este punto, lo único que puedo hacer es agradecerte mucho tu tiempo, el que hayas querido
colaborar con nosotros con esta entrevista. Y también antes de irme, pues nada, simplemente recomendar tu perfil de Instagram, @padrespositivos_tdh. Y como te mencionaba antes, darte las gracias por colaborar con nosotros. Muchas gracias por esta oportunidad. Ha sido realmente agradable compartir información con ustedes. Esperamos llegar cada vez a más familias para poder ayudarlos a comprender, ¿no?, a sus hijos y brindarles la ayuda que necesitan. Y también sensibilizar a la sociedad sobre el TDAH, ¿no? Muchísimas gracias y contenta de haber participado aquí.